Bueno, hoy voy a hablar sobre el arte. Si bien tiene poco que ver con la literatura, eh, ¿la literatura es arte? Sí, podríamos decir que sí. Pero vamos a hablar de qué es el arte. En general la gente habla con mucha ligereza. Es un término que lo utiliza, o sea, hay inclusive arquitectos que dicen que la arquitectura es un arte. La arquitectura no es un arte. Eh, Ustedes saben que yo hablo así con mucha seguridad. Por ahí estoy totalmente equivocado, pero es mi opinión. En general, cuando uno le pregunta a alguien que diga qué le parece, qué es el arte, muchas veces la respuesta es ¿qué es el arte? Bueno, el arte es basta. No sabes lo que es el arte. No, pero no es que haya que ser un erudito. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay que ponerse a pensar. Yo no me puse a pensar, pero una vez me pasó que escuché en una determinada situación y ahí tomé para mí la definición de arte. Bueno, ¿qué es el arte? El arte es una actitud. Cuando un chico, no digo un chico de 3 años o 4, dibuja, porque por ahí dibuja por una cuestión lúdica, pero cuando un chico de 8, 9, 10 años, 11, dibuja o pinta, ¿por qué lo hace? No lo hace para mostrárselo a la mamá, no lo hace para salir a venderlo, en general. Voy a abrir un paréntesis. Esta definición de que el arte es una actitud es una definición de génesis, pura y primaria. Después deviene, se va mezclando y ahí ya veremos que hay cuestiones que tienen que ver con el arte y con otras cosas. Entonces, volviendo al chico, el chico pinta o dibuja, como dije, no porque esté pensando en hacer un negocio, sino porque tiene una actitud creativa, como han tenido la mayoría o tienen la mayoría de los artistas. Después hubo y habrá pintores que pintan a 100 kilómetros por hora para vender el cuadro. Bueno, ahí ya hay otros condimentos. Pero primariamente, el arte es una actitud. Por eso yo decía que la arquitectura no es un arte, porque nadie hace una casa porque tiene la actitud artística. O sea, no conozco a nadie, ningún arquitecto que haga casas y las deje ahí. No, la casa es un objeto de uso. Es como una silla no es arte. La silla no se hace porque uno tiene ganas de... No, puede ser alguno excepcionalmente, pero la silla es un objeto de uso. Después, como digo, uno en el respaldo de la silla le podrá hacer un tallado y ahí se incorporará el arte, ahí salimos ya de lo que es la definición natural. Bueno, y simplemente para respaldar esto voy a contar, no es una anécdota, una situación en la que me llevó y a la que yo adherí a esta definición. Ahora unos 25 años más o menos yo fui a la presentación de un libro de un diseñador gráfico, Alejandro Fiadone. El libro no era sobre diseño gráfico, sino que él había hecho una recopilación de toda la iconografía precolombina, de las distintas civilizaciones, no, civilizaciones no, eh, bueno, no me sale la palabra, la Aguada y otras corrientes. Y se caracterizaba porque él había hecho una recopilación fidedigna. Bueno, pero el tema es que en la presentación del libro estaba el que en ese momento, hace 25 años o más, era el jefe de cátedra o el titular de diseño gráfico en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires. No recuerdo su nombre. Y él fue el que dijo, el arte es una actitud. ¿A qué venía? No me acuerdo los pormenores de su fundamento, pero ¿a qué venía
esto. Porque hablando de la iconografía precolombina, que son todos estos, yo no recuerdo los nombres, los sauros, los ñandú, estos chiquititos, dibujitos chiquititos que hemos visto en los últimos 30 años en la mochila de los chicos, en otro lado. Él dijo, esto no es arte. ¿Por qué? Porque si no hubiese venido la colonización española y la civilización de todas estas culturas, cultura era la palabra, si hubiesen avanzado, eso hubiese terminado siendo un lenguaje, como los signos de los chinos o de los japoneses. Yo desconozco cómo él llegó cómo arribó a esa conclusión, pero bueno, tendría sus fundamentos, pero él partió de eso para diferenciar por qué no era arte, porque la actitud fue otra, fue la de comunicarse. Así que, bueno, era eso, que sigan bien.